Mi esposa me fue infiel, me hizo quedar como un abusador y su familia me atacó en la parrillada. Llevo años preguntándome si el amor, por sí solo, basta para sostener un matrimonio. Hoy sé que no. Porque el amor, cuando se mezcla con la traición, se contamina. Y cuando encima de eso te señalan como el violento, como el problema, se vuelve un arma contra ti. Mi nombre es Sebastián, tengo 33 años, y estuve casado con Mariana por casi 3. Estuvimos juntos unos 4 años antes de casarnos. Lo nuestro nunca fue perfecto ni sacado de una película romántica, pero era real. Teníamos nuestras discusiones, como todo el mundo, pero nada grave. Nunca levanté la voz más de lo necesario, jamás una amenaza, y ni pensarlo, levantarle la mano. No somos de ese tipo de relación. O, al menos, eso creía. Cada verano, la familia de Mariana organiza una gran parrillada. Lo hacen en casa de sus padres, en ese jardín enorme donde las sillas plegables florecen como margaritas, los niños corren como si el pasto fuera pista de atletismo. Y una bocina de Bluetooth suena con música popular y rancheras viejas. Nada fuera de lo común, hamburguesas, cervezas, chistes tontos, y esa sensación de que el calor del sol se mezcla con el del asador y las carcajadas. Ese día, llegué un poco tarde. Tenía que cubrir unas cosas en el trabajo, pero no quería faltar. Me presenté con una caja de cervezas frías y una ensalada de pasta que le encanta a Elvira, mi suegra. Siempre la pido con extra queso, como le gusta. Desde que crucé la reja, algo se sintió raro. Uno lo sabe. Como cuando entras a una habitación y el aire pesa diferente. Saludé como siempre, con una sonrisa, pero los gestos no me devolvieron lo mismo. Tomás, el hermano de Mariana, ni siquiera me saludó. El mismo tipo que suele recibirme con una cerveza en la mano y que se la pasa hablándome de fútbol, ese día solo me echó una mirada de hielo y se dio la vuelta. Lo atribuye al calor, al estrés, a lo que fuera. Pensé, quizá está peleado con alguien más. Pero no era solo él. Un par de primos suyos apenas me dirigieron la palabra y algunos adultos me veían con una mezcla de incomodidad y cautela. No dije nada. No quise armarme ideas que no fueran ciertas. Me serví un plato, me senté bajo la sombra de un árbol y traté de disfrutar el ambiente. Todo se fue al demonio menos de una hora después. Estábamos todos reunidos cerca del asador, Mariana todavía no había llegado, me lo había dicho por mensaje. Supuestamente iba a pasar por la tienda. Yo estaba hablando con su tío cuando sentí un empujón por la espalda que casi me hace tirar el plato al piso. Giré, sorprendido, y ahí estaba Tomás, con los ojos encendidos como si le hubieran metido gasolina. Me empujó de nuevo y me gritó. Ya basta. Estoy harto de cómo tratas a mi hermana. No te tengo miedo. Quedé helado. Ni siquiera atiné a levantar las manos. Solo lo miraba, sin saber qué estaba ocurriendo. Empezaron a rodearnos. Algunos intentaban separarlo. Su papá lo sujetó por los brazos, y su tío se metió entre los dos, intentando calmarlo. Yo no me moví. No podía moverme. No entendía nada. La mamá de Mariana gritaba que ya era suficiente, los niños se asustaron y empezaron a llorar. Fue un caos. Yo no hice nada. Nada. Me limité a respirar, a soltar el plato en la mesa más cercana y dar media vuelta. Caminé directo hasta mi camioneta, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Si me quedaba un segundo más, iba a explotar. Y si explotaba, perdía. Ya en casa de Gabriel, mi hermano, estaba sentado en su sofá sin entender. Había pasado de estar en una parrillada familiar a ser tratado como una amenaza pública. Y todo sin una sola explicación. Pasaron horas antes de que Mariana contestara mis mensajes. Casi a medianoche, por fin me respondió. Lloraba. Sollozaba al otro lado de la llamada, apenas podía hablar. Fue un error, Sebas, no sabía cómo decirte. Yo no entendía a qué se refería. Le pregunté, otra vez, por qué su familia me había tratado así, por qué su hermano me había empujado, por qué todos me veían como si fuera un criminal. Y entonces lo soltó. Me engañó. Había tenido una aventura 3 meses atrás. Solo fue una vez, me dijo. No significó nada, fue un error, no sabía cómo contártelo. Cuando empezó a actuar raro, quedarse en la casa de su amiga, pasar noches fuera, contestar mensajes cortados, su familia comenzó a notar que algo no estaba bien. Entró en pánico. No quería asumir la culpa, así que inventó una historia. Les dijo que tenía miedo de mí. Les contó que yo tenía problemas de ira. Que no sabía cómo dejarme. Que yo era un esposo agresivo, impredecible. Que la controlaba. Que no se atrevía a enfrentarme por temor a mi reacción.
no solo me engañó. Me convirtió en el monstruo que la retenía. Y toda su familia le creyó. Volví a casa esa noche sin decirle nada. No discutí. No grité. Solo entré, hice una maleta con lo esencial y me fui de vuelta a lo de Gabriel. Desde ese momento, no he vuelto a verla. Pero sus mensajes no han parado. Y yo ya no soy el mismo. Los días siguientes fueron un remolino de emociones que no sabía cómo nombrar. No era solo tristeza. Era algo más turbio, más denso. Una mezcla entre furia, vergüenza y una sensación de vacío que no me soltaba ni al dormir. Dormir, de hecho, era un decir. Cerraba los ojos y me repetía una y otra vez lo mismo: ¿cómo carajos llegué a esto? No respondí sus mensajes. Ni uno. No porque no me costara, sino porque entendí que cualquier cosa que le dijera sería usada como material para seguir jugando a ser la víctima. Ya lo había hecho una vez, y con eso le bastó para hacerme quedar como un abusador delante de una familia entera. No iba a darle el beneficio de la duda otra vez. Pero Mariana no se quedó de brazos cruzados. 2 noches después, apareció sin previo aviso en la casa de Gabriel. Era una noche tranquila, estábamos viendo una película. Yo en el sofá, él en la cocina haciendo palomitas. Sonó el timbre como si alguien tuviera urgencia médica. 5, 6 veces seguidas. Luego, golpes a la puerta. Golpes que no eran normales, eran desesperados. Gabriel abrió apenas la puerta, sin quitar la cadena de seguridad, y la vio. Mariana. Con los ojos rojos, el maquillaje corrido, llorando como si estuviera escapando de una tragedia. Necesito hablar con Sebastián. Gritaba. Bajé las escaleras y la vi parada allí, en la entrada, dando un espectáculo como si fuera una escena escrita para una novela. El barrio entero podía escucharla. Gabriel se le plantó en la puerta y no se movió. Aquí no es, le dijo, sin levantar la voz, pero sin ceder un centímetro. Solo quiero hablar con él, insistía Mariana. Cometí un error, fue solo una vez. Tu error fue más grande de lo que crees, le respondió Gabriel, mirándola como quien ya ha perdido toda la paciencia. Y ahora no vas a venir a hacer que mi hermano pague por eso también. Ella se aferraba a la versión de que entró en pánico, de que no pensó en lo que estaba diciendo, que nunca dijo que yo la maltrataba directamente, sino que su familia malinterpretó. Todo para evitar quedar como lo que realmente era, una mentirosa. Gabriel fue claro. Te doy 30 segundos para irte por las buenas. Después llamo a la policía. Mariana lo miró como si no pudiera creer que de verdad habláramos en esos términos. Como si aún pensara que, con lágrimas y la voz quebrada, podría controlar la situación. Finalmente, se dio la vuelta y se fue caminando hacia su coche, murmurando cosas entre dientes, todavía con ese aire de víctima incomprendida que tanto había cultivado. Pero no era solo una escena más. Lo que más me sorprendió no fue su insistencia. Fue lo que vino después. Esa misma noche, mi celular empezó a vibrar como si hubiera estallado una alarma. Eran llamadas de números conocidos, su mamá, su hermano Tomás, su tía, incluso un primo. Todos llamándome para hablar. Y lo más indignante fue que ahora sabían la verdad, o al menos parte de ella. Pero en vez de asumir el error, estaban intentando suavizarlo. Que Mariana estaba mal, que se equivocó, que merecía una segunda oportunidad. Ella ya te dijo que se equivocó, me decía Tomás por mensaje, el mismo que me empujó como un energúmeno en la parrillada. Yo también me equivoqué contigo ese día. Pero tal vez deberían hablar. Las cosas se pueden arreglar. Las cosas se pueden arreglar. Después de haberle dicho a toda su familia que yo era peligroso. Después de dejarme solo frente a acusaciones que jamás hice, de miradas cargadas de prejuicio, de tener que huir de una parrillada como si yo fuera un criminal. Después de una infidelidad escondida bajo el escudo de una víctima falsa. No. Eso no se arregla. Ni en 1000 vidas. Al día siguiente, lo primero que hice fue buscar abogado. Ya no era una decisión emocional. Era lógica. Necesaria. Esto no iba a mejorar con tiempo ni con promesas. Necesitaba distancia legal, protección de mis derechos, claridad de todo lo que se venía. La cita con el abogado fue precisa. Llevé todo, capturas, mensajes, lo que había pasado. Me escuchó, tomó nota, y me dijo que presentaría los papeles en cuanto yo diera la señal. Que era un caso claro. Que las difamaciones podrían ser añadidas si ella intentaba seguir hablando de mí como lo había hecho con su familia. No necesitaba un tiempo para pensar. Necesitaba un corte limpio. Mariana me escribió ese mismo día, como si hubiera presentido que algo iba a cambiar. ¿Podemos vernos? Solo una vez, lo prometo.
Quiero explicarte todo. No respondí. Y esa fue la primera noche en semanas que dormí sin sobresaltos. Habían pasado apenas un par de días desde que hablé con el abogado, y aunque no dormía del todo bien, empecé a sentir que, al menos, estaba recuperando un poco de control. Ya no me estaba dejando arrastrar por su drama, ya no vivía pegado al teléfono esperando el siguiente mensaje, el siguiente acto. Pero el universo no me iba a dejar descansar tan fácil. Una tarde cualquiera, mientras me preparaba un café en la cocina de Gabriel, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Marcela. Me costó ubicarla al principio, hasta que recordé que la había visto un par de veces en eventos de la empresa donde trabajaba Mariana. Siempre fue amable, pero nunca tuvimos más que saludos. El mensaje decía: Sebastián, sé que no nos conocemos bien, pero siento que debo decirte algo importante. Es sobre Mariana. Es sobre la verdad. Me quedé helado. Enseguida le respondí, pidiéndole que me dijera todo lo que sabía. Me explicó que llevaba tiempo sintiéndose culpable, porque había visto todo desde dentro. Ella sabía que Mariana me había engañado, pero no solo una vez. Llevan meses viéndose, Sebastián, me escribió. No fue una noche ni una debilidad. Es una relación. En la oficina lo sabemos todos. Incluso el tipo con el que te engañó, Darío, lo cuenta como si fuera un chiste en las reuniones. Mariana me había mentido sobre todo. Marcela me envió capturas. Conversaciones entre ella y Mariana, hablando con descaro de cómo estaba jugando a dos vidas. Comentarios sueltos sobre lo aburrido que yo era, sobre cómo Darío sí la hacía sentir viva. También conversaciones con Darío, donde se reía de mí y la llamaba mi esposa de alquiler. El estómago se me cerró. No sé cómo explicarlo. Hay un tipo de dolor que no grita, que no explota, pero que te perfora por dentro. Ese fue el que sentí. Me quedé sentado frente al celular, leyendo una y otra vez esos mensajes. Y entonces lo decidí. Hice un grupo de WhatsApp con todos los involucrados en la maldita parrillada. Su familia entera. La mamá, el papá, Tomás, sus primos, sus tías. Incluso una amiga cercana suya que había llegado tarde ese día y no había presenciado el escándalo. Y solté todo. Conté la historia completa. Desde la infidelidad que ella misma había confesado hasta las pruebas que me había enviado Marcela. Les expliqué que todo lo que les había dicho sobre mí era mentira. Les dije que sí, que me dolía, pero que no iba a permitir que siguieran creyendo que yo era un abusador para tapar la infidelidad de su hija. Adjunté las capturas. Todas. Conversaciones con Darío, mensajes de Mariana, incluso capturas de Marcela. Todo organizado, limpio, imposible de negar. El silencio en ese grupo fue lo más ruidoso que he vivido en mucho tiempo. Pasaron unos 40 minutos antes de que Tomás me llamara. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz sonaba apagada. Muy distinta al hombre que me había empujado delante de todos días atrás. No tengo palabras, me dijo. No sabía, de verdad, Sebastián. Me siento como un imbécil. Te atacamos sin saber, te acusamos de cosas horribles. No hay excusas. Me disculpó. De forma sincera. Le temblaba la voz. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Después de colgar, empezaron los mensajes privados. Su mamá me envió un texto larguísimo. Me dijo que no podía creer la persona en la que Mariana se había convertido, que sentía vergüenza, que estaba completamente destrozada. Sus primos empezaron a retirarla de sus redes. Algunos me escribieron para disculparse. Otros solo dejaron de hablarle. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. Mientras tanto, Mariana intentaba reaccionar. Me llamó. No contesté. Me envió mensajes. No los leí. Ya no había nada que decir. Ella, que durante semanas me hizo quedar como un monstruo, ahora estaba siendo desnudada por sus propias palabras. No necesitaba defenderme. Ella misma se estaba enterrando. Marcela, por su parte, fue honesta. Lo hice porque me cansé de ver cómo jugaba con todos. No solo contigo. En el trabajo también hace daño. Se mete con los jefes, manipula a los compañeros. Ya basta. Me dijo que Recursos Humanos ya había recibido una queja formal. Que la situación de Mariana estaba tambaleando. Yo no respondí con venganza. No es mi estilo. Pero tampoco voy a negar que me dio una sensación de justicia ver que, por fin, se le caía la careta. Todo lo que ella construyó para sostener su mentira se desmoronó en cuestión de horas. Y yo, por primera vez en semanas, pude respirar con algo que se parecía a la paz. Después de que toda su red de mentiras se vino abajo,
Mariana hizo lo que siempre hace cuando pierde el control, se hizo la víctima. Como si cambiar de táctica le permitiera borrar el daño. Como si, con un par de palabras bien escogidas, pudiera resetear todo lo que había hecho. No pidió disculpas. No se hizo cargo. Solo cambió el guión. A los 2 días de exponerla frente a toda su familia, me enteré por una amiga en común que Mariana había comenzado a contar una nueva versión de la historia. Una que, por supuesto, intentaba rescatar algo de dignidad, aunque fuese ficticia. Ahora decía que yo nunca había sido violento, pero sí distante, que la había hecho sentir sola, que se había sentido atrapada en una relación vacía y por eso tomó decisiones que ni ella entendía. La parte de que se acostaba con un compañero del trabajo y luego me difamaba delante de todos, esa, convenientemente, no estaba en su nuevo discurso. Lo más cínico es que, a pesar de su nuevo enfoque, el daño ya estaba hecho. Y todos lo sabían. Nadie le creía. Ni siquiera en su trabajo. Marcela, la misma compañera que me mandó las pruebas, me contó que en la oficina Mariana ya no tenía con quién hablar. Nadie se sentaba con ella en el almuerzo. Ya no la incluían en proyectos ni la saludaban por los pasillos. Solo era una figura en el fondo, tratando de fingir normalidad mientras su mundo se deshacía. Y lo más bajo de todo, Darío, el tipo con el que me engañó, la bloqueó de todos lados. Literalmente. Un día apareció, le dejó de hablar y nunca más contestó. Ni un mensaje. Nada. Poco después me enteré de que su esposa, sí, la esposa de Darío, había recibido un correo anónimo con las capturas de su infidelidad. No sé si fue Marcela u otra persona, pero alguien más también quiso justicia. No me enorgullece el nivel de destrucción en el que todo terminó, pero tampoco lo lamento. Mariana no solo me rompió el corazón. Me destrozó la imagen, intentó destruir mi dignidad, y puso a su propia familia en mi contra para evitar responsabilizarse. Lo mínimo que merecía era que todos supieran la verdad. Mientras tanto, yo seguí con mi proceso legal. Mi abogado presentó oficialmente la demanda por difamación. No fue una decisión impulsiva, fue necesaria. Necesitaba dejar registro legal de lo que Mariana hizo para protegerme en el futuro. Y el resultado fue mejor de lo que esperaba. En la primera audiencia, mi abogado presentó las pruebas, incluidas las conversaciones con Marcela, las capturas del grupo familiar. Y varios testimonios de su familia diciendo que creyeron que yo era violento porque ella se los dijo directamente. El juez no tardó mucho en fallar. Mariana tuvo que pagarme una compensación de 2.500 pesos por los daños causados a mi reputación. No es una cifra millonaria, ni mucho menos, pero fue simbólicamente perfecta. No eran los $2.500. Era verla obligada, aunque fuera por mandato legal, a enfrentar parte de las consecuencias. Ese mismo día, saliendo de la audiencia, me crucé con ella por última vez. Estaba esperando el ascensor. Cuando me vio, bajó la mirada. Ya no había lágrimas, ni rabia, ni orgullo. Solo vergüenza. La de verdad. La que se instala en los huesos. No dije nada. Me metí al ascensor y me fui. Volví al departamento que antes compartíamos, aunque ella se había ido desde el inicio de la separación. Limpié todo. Cambié los muebles. Tiré las cosas que había dejado atrás. Las fotos. Los recuerdos. Incluso la cafetera. Era una tontería, lo sé, pero quería empezar desde cero. Hasta los detalles más pequeños estaban impregnados de ella. Y yo no quería restos. No quería su sombra en mi casa. Ni en mi vida. Hoy me levanto más temprano, duermo mejor, tengo más ganas de trabajar. Estoy organizando un viaje que siempre quise hacer y que nunca fue prioridad porque ella no tenía tiempo o no era el momento. Ahora decido yo. No es que todo esté sanado. Aún hay noches en las que me despierto con el corazón apretado, con flashes de todo lo que pasó, con rabia. Pero al menos ahora estoy libre. Libre de una relación basada en mentiras. Libre de alguien que prefería destruirme antes que admitir un error. Libre de la necesidad de explicarme ante los demás. Y eso, después de todo lo que viví, vale más que cualquier disculpa. Pasaron unas semanas desde que el divorcio quedó oficialmente registrado y la demanda fue resuelta a mi favor. La vida empezó, poco a poco, a reacomodarse en su lugar. No de golpe, no como una película con final feliz, sino como un despertar lento después de una tormenta. Los mensajes de Mariana, incluso con nuevos números, pararon del todo. Supongo que finalmente entendió que no había marcha atrás. O que ya no tenía espacio para seguir construyendo más versiones falsas sin que alguien, ella misma, quizás, le creyera. Gabriel, mi hermano, me ayudó a recuperar rutinas.
Salíamos a caminar, a tomar algo los fines de semana, incluso me llevó a ver partidos aunque yo no soy tan fanático como él. Me di cuenta de cuánto me había ido aislando durante el matrimonio. Mariana no lo exigía, pero yo lo permití. Permití alejarme de gente que me amaba, de cosas que me hacían bien. Creía que así se construía una pareja. Cediendo siempre un poco más, dejando el yo para nutrir el nosotros. Pero ese nosotros estaba cojeando desde hacía rato. Solo que yo no lo veía. Y creo que eso fue lo más difícil de aceptar, no solo que me engañaron, sino que yo elegí no ver señales que, ahora, en retrospectiva, eran clarísimas. Me dolió más haberme traicionado a mí mismo que el hecho de que Mariana lo hiciera. A veces uno se aferra a la idea de una relación por miedo al vacío. Por no empezar de nuevo. Por no querer ser el que fracasó. Pero no fracasa quien decide soltar cuando lo que sostiene lo está destrozando. Hoy puedo decir que ya no cargo con rencor. Solo con lecciones. Y eso sí, no me dejo envolver más en discursos que suenan a arrepentimiento pero huelen a manipulación. Lo que Mariana hizo fue cruel. No solo el engaño, sino el intento de borrarme como hombre decente frente a todos. Lo hizo para evitar enfrentarse a sí misma. Y si algo aprendí en este proceso, es que hay personas que, por no hacerse cargo de sus errores, son capaces de incendiar a cualquiera. La última vez que supe de ella fue a través de una amiga de Gabriel. Me contó que había perdido su trabajo. Que Darío la bloqueó de todas partes. Que su familia, si bien no la había dejado completamente sola, ya no la recibía con la calidez de antes. Que todo lo que tocaba, se le volvía arena entre los dedos. No me alegré por eso. No lo celebré. Solo sentí alivio. Alivio de haber salido a tiempo. Y ahora, por fin, pude hacer lo que durante tanto tiempo había aplazado, vivir. Vivir sin miedo, sin excusas, sin tener que cuidar las apariencias para encajar en una relación que solo existía de fachada. Volví a correr por las mañanas. Volví a escuchar música mientras cocino. Volví a reír sin sentir que debía explicarme por qué. Es increíble cómo, cuando te liberas de la carga de justificarte ante quien te niega, el alma comienza a respirar otra vez. Y así termino esta historia. No como una víctima, no como un héroe. Solo como un hombre que supo decir basta cuando su dignidad fue pisoteada. Y que eligió seguir, incluso con el corazón hecho trizas. Porque hay algo que no se negocia, ni con amor, ni con lágrimas, ni con culpa. El respeto propio. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.